Bienvenidos todos y de modo particular la bienvenida a mi hermano el episcopado Xavier Nobel, obispo de Solsona, al cual agradezco que haya aceptado, después de toda esta semana que hemos estado en Madrid, en la plenaria de la conferencia episcopal, pues no regresar a su casa, sino venir a Tenerife para estar con nosotros hoy y mañana. A todos ustedes que habéis hecho el esfuerzo, como decía don Eduardo, no importan los caminos o los medios por los cuales hemos llegado hasta aquí. De repente nos han tenido que rogar, nos han tenido que decirlo muchas veces. Tal vez hemos tenido que hacer cambalaches y mil cosas para poder estar aquí. En último término, es el Señor quien nos ha llamado porque tiene algo importante que decirnos, porque cuenta con nosotros. Por eso a Él es a quien damos las gracias, que es quien ha suscitado en nosotros, pues, no solamente la llamada, sino también la posibilidad de que estemos aquí. Agradecer, lógicamente, las mediaciones para que esto sea posible, para que estas jornadas sean posibles, pues, lógicamente, la Delegación Diocesana de Nueva Evangelización, juntamente con todo el equipo, don Eduardo y todo el equipo que aquí los tenemos por ahí, con sus camisetas azules siempre disponibles, no solamente estos días, sino todo lo que he supuesto anteriormente preparar. Para ellos, mi reconocimiento y gratitud por el trabajo que hacen a lo largo de todo el año. Asimismo también a los párrocos. Aquí hay sacerdotes que han tenido pues también que hacer el esfuerzo de combinar las cosas para poder estar, y eso supone que han dejado a cargo de otros compañeros sacerdotes los horarios de las misas, las cosas del fin de semana. Gracias por ese esfuerzo y gracias por los sacerdotes que también se han comprometido a sustituirles. Así como también gracias a las personas que están orando por nosotros este fin de semana desde nuestras parroquias, comunidades religiosas, especialmente comunidades de clausura, porque la oración es siempre fundamental. Sin mí no podéis hacer nada, dice Jesús. Por eso, confiados en que aquello de todo lo que pedáis al Padre en mi nombre os lo concederá, pues confiados en la importancia de la oración y siguiendo el ejemplo de grandes predicadores de la historia, como Santo Domingo de Guzmán, que cuando le encargó el Papa que formara una comunidad de predicadores, la orden de predicadores, los dominicos, ¿no?, para que fueran por Europa a predicar el Evangelio en una Europa que estaba pues afectada por muchas herejías y había que predicar la verdad de la doctrina cristiana. Pues Santo Domingo no solamente preparó a los predicadores, sino que fundó una congregación de mujeres de clausura para que se dedicaran a la oración y con su oración apoyaran la predicación de los misioneros. Esto es muy importante. La misión no solamente es lo que nosotros hacemos, es sobre todo lo que el Señor hace en nosotros y en las personas a las que nosotros somos enviados. Bien, dicho esto, con mi gratitud y reconocimiento para todos, recuerdo una frase de un documento del Papa San Juan Pablo II titulado Redentoris Missio, la misión del Redentor, que decía: hoy se pide a todos los cristianos, a las iglesias diocesanas y a la Iglesia Universal la misma valentía que movió a los misioneros del pasado. Y sabemos que gracias a los misioneros del pasado, desde los primeros tiempos de la Iglesia, la fe, el conocimiento y la fe en Jesucristo se ha podido difundir y llegar al corazón de millones de personas, también a nosotros. En el plan pastoral, la carta que escribí, veis que hago referencia justamente a que todos tomemos conciencia de la fe que tenemos y que nos demos cuenta por dónde nos ha venido a nosotros el conocimiento del Señor y cómo hemos llegado a creer, gracias a catequistas, padres, madres, sacerdotes, otras personas. Pues esa fe que hemos recibido, ahora estamos llamados a comunicarla, a hacerla partícipe a otros. Y eso con la misma intensidad y el mismo ardor con que lo hicieron los grandes misioneros de la historia. Fíjense ustedes, en los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con que cuando apedrearon a San Esteban, aquel diácono que lo mataron a pedradas, y que Saulo, el que luego será Pablo, dice que guardaba las ropas de Esteban a sus pies y estaba allí observando todo aquello. Dice que a raíz de esto,
se desarrolló o se despertó, se desencadenó, dice el texto, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia en Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Huyeron para que no acabaran con ellos. Pero fíjense, un poquito más adelante dice el texto, los que se habían dispersado a causa de la persecución iban por todas partes anunciando la palabra. Es decir, donde van, llevan la fe en el corazón. Y por eso la anuncian allí donde quiera que van. Y vuelve a decir un poco más adelante en el versículo 11. En el capítulo 11, versículo 19, que es admirable este párrafo, que es lo que se llama el nacimiento de la comunidad cristiana de Antioquía. Vuelve a repetir lo mismo. Mientras tanto, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y anunciaban la palabra de Dios, en principio únicamente a los judíos que vivían en esas ciudades. Porque eran los que estaban un poco en el ajo, porque conocían ya el Antiguo Testamento, porque eran aquellos que esperaban un Mesías. Y entonces estos llegaban y decían, ya el Mesías vino, es Jesús, y le pasó esto, esto y esto. Y la gente creía a los predicadores. Pero dice, sin embargo, había entre ellos algunos originarios de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía también anunciaron a los paganos, los llamados gentiles, los que no eran judíos, le anunciaron la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a que fuera a Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, se alegró mucho y les exhortaba a todos a permanecer fieles con un corazón firme. Bernabé era bondadoso, lleno de Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud se adhirió al Señor. Esta primera comunidad de Antioquía es donde por primera vez llaman a los discípulos de Jesús cristianos, los de Cristo, ahí en ese lugar. Y vean ustedes cómo se formó esa comunidad, con el testimonio y la palabra de laicos, que huyendo de que los mataran, pero eso sí, donde quiera que iban llevaban la fe en el corazón y se convirtieron en misioneros de otros, dando testimonio de Jesús. Como ven ustedes, no había ningún plan pastoral programado, no había ninguna estrategia especial, sencillamente había gente de fe que no podía callar lo que llevaban en el corazón, que no podía dejar de hablar de lo que había visto y oído, gente que había creído y por eso habla de lo que cree. Eso es lo que nos dice el Papa San Juan Pablo II, que tenemos que ser hoy, todos los cristianos, las iglesias diocesanas, la iglesia universal, capaces de hablar, de comunicar, de compartir con los demás eso que hemos conocido y creído. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Y eso es lo que tenemos que anunciar. A veces nos descuidamos o nos despistamos o no tenemos suficientemente en cuenta esto. Y hoy, lamentablemente, incluso hasta en el seno de las familias, nuestros padres no hicieron ningún plan pastoral para educarnos en la fe. Sencillamente nos transmitieron la fe que llevaban en el corazón. Se preocuparon, como se siguen preocupando hoy muchos padres y madres de familia, de que sus hijos participaran en esa fe que ellos tenían. Bueno, pues de esto se trata, hermanos. Se trata de desplegar en nuestra diócesis, reavivar en nuestra diócesis este espíritu apostólico y misionero, de manera sea que desde nuestras parroquias, donde tenemos esa pequeña estructura parroquial, pero sobre todo animados por el Espíritu Santo, seamos capaces de hacer partícipes a tantas personas. En cierta manera, en nuestras parroquias pasa como allí en Antioquía, ¿no? Estaban los judíos, que efectivamente ya
tenían formación religiosa, conocían el Antiguo Testamento, los profetas, esperaban el Mesías, y estaban los paganos que no tenían ni idea, pues a unos y a otros. Tenemos mucha gente bautizada, gente que ha vivido cercano a la iglesia pero que se ha alejado, se ha abandonado, se ha descuidado. Pues ahí tenemos que darles testimonio, ayudarles a comprender la grandeza, la riqueza que es Cristo para sus vidas. Y también a los que no han oído nunca hablar de Jesús, a los que no creen nada. Tenemos que tener confianza. Ya ven ustedes, la gracia del Señor les acompañaba y la gente acaba creyendo. Tenemos que confiar que el Espíritu Santo no solamente nos activa a nosotros, sino que el Espíritu Santo activa a las personas que nos escuchan o que nos ven. El misionero por naturaleza tiene que tener la certeza de que antes que nosotros lleguemos a hablar con la persona, ya el Señor tiene preparado su corazón para que acojan algo o todo el mensaje que nosotros les anunciemos. Esa confianza tenemos que tenerla siempre. No vamos a anunciar el Evangelio a una pared, a un muro infranqueable, sino a personas que sienten, que tienen ilusiones en la vida, que también sufren, como nos pasa a nosotros. Por eso, o lo que os decía en la carta que les envié, dos cosas fundamentales hacen falta para esto de la evangelización. Primera, tener ardor en el corazón, estar motivados nosotros, tener el deseo profundo de comunicar a Jesucristo a los demás. Y en segundo lugar, aprender la manera de hacerlo de acuerdo con la situación y la realidad de las personas con las que nos encontramos. Porque no es lo mismo hablar en un ambiente que en otro, no es lo mismo hablar a una persona mayor que a una persona joven, no es lo mismo hablar a gente del campo que de gente de la ciudad, o de un barrio periférico que del centro de la ciudad. Hay que saber hacerlo, ¿no? Y a eso queremos un poquito ayudar también con esta jornada y otras cosas de formación que hagamos más adelante, que seguiremos haciendo más adelante. Y después, la canción con la que hemos iniciado estas jornadas, donde nos habla de que Jesucristo depone todo poder desde el punto de vista mundano, toda coacción, todo lo que pueda suponer imponer al otro la fe o imponerse él. Vemos que Jesucristo no usa nunca el poder para imponerse, de hecho pasa por lo que no es, se oculta detrás de una humanidad frágil y débil la grandeza de Dios. Su poder es el poder que convierte los corazones, como convirtió el corazón de Pablo. Aquel que era enemigo de Cristo, al encontrarse con Cristo, cambia por dentro. Cristo no lo amenaza, no le dice como sigas así voy a acabar contigo, no. Sencillamente le cambia por dentro. Ese es el poder del resucitado, ese poder que todos necesitamos. Bueno, pues decía que la canción al principio hablaba mucho de que esta tarea de la evangelización hay que hacerla no con los poderes de este mundo, sino con la fe en el corazón y con la confianza puesta en que el Señor es quien abre el corazón de los demás. Yo traía a la memoria una escena que todos conocemos del Antiguo Testamento, cuando Moisés, que ya ha dejado Egipto y se ha ido a vivir y se ha casado y tiene familia viviendo allá en el desierto y por allí cuidando sus rebaños con su familia y con sus hijos, y un día tiene aquella experiencia de que ve una zarza ardiendo y una zarza que no se apaga, ¿no? Entonces se queda como curioso y ¿por qué no se apagará esa zarza? Entonces se va acercando, voy allá a ver qué es eso, porque esa llama de esa zarza no se apaga, ¿no? Y entonces cuando se va acercando oye una voz que le dice: detente, descálzate, porque el terreno que pisas es terreno sagrado. El calzado, como todo lo que nosotros usamos, nos sirve para protegernos. El calzado nos protege de la dureza del camino, del terreno, de las piedras, para que no nos hagamos heridas. Pero claro, el calzado nos impide ver la realidad, porque vamos caminando, como tenemos calzado, no sabemos si el terreno es más áspero o menos áspero. Lo mismo nos puede pasar con el vestido, que haya frío, pero bueno, nos ponemos y ya camuflamos, es decir, nos desconectamos de la realidad a base de ponernos cosas.
Y entonces necesitamos, para ponernos ante Dios, para que estas jornadas puedan lograr en nosotros lo que el Señor quiere hacer, porque aquí no es lo que nosotros queremos hacer, nosotros somos instrumentos del Señor, sino para que lo que el Señor quiere hacer con cada uno, como quiso hacer con Moisés, al cual Dios llama y elige para que saque al pueblo de Egipto, y el Señor también hoy cuenta con nosotros para sacar del Egipto de este mundo, en el que tanta gente sufre, en el que tanta gente está esclavizada por tantas cosas. El Señor cuenta con nosotros para que saquemos en su nombre y con su poder y con su gracia, saquemos a la humanidad del Egipto en el que vive. Esto es muy importante. Entonces, para que eso sea posible, para que el Señor pueda hacer de nosotros ese instrumento útil y valioso, necesitamos despojarnos, descalzarnos. Y por tanto, tenemos que desmontar muchos prejuicios o conceptos que muchas veces tenemos y dejar que sea el Señor quien nos hable al corazón, quien nos diga al corazón. Aquí lo de menos es lo que yo estoy diciendo ahora, lo que diga Monseñor Xavier Novelo, lo que puedan decir mañana. No, lo que importa es lo que de todo eso que decimos los demás, a ti te llega al corazón. Porque eso es lo que Dios te está diciendo. Y a eso es a lo que tienes que prestar atención y eso es lo que tienes que alimentar y cuidar. Porque ahí está el Señor encendiendo la llama en tu corazón. Pero insisto, para que eso ocurra necesitamos descalzarnos. Descálzate porque el terreno que pisas es sagrado. Dejemos atrás, fíjense, a veces tenemos la costumbre de oír una charla, un sermón. Si es del obispo, el primer criterio fue muy largo. Eso ya puede haber dicho 1000 cosas, que no hay otro criterio que ese. Entonces, pero nos puede pasar eso, es decir, oímos una cosa y estamos juzgando lo que la persona está diciendo. Si nos estamos protegiendo, estamos usando nuestro calzado para impedir que lo que el otro está diciendo me pueda herir. Claro, en el fondo no queremos afrontar la realidad. Por eso usamos calzado, porque eso nos deslinda, como si dijéramos, de la realidad. Por eso digo que es importante despojarnos y estar como eso que dice el profeta Isaías, ¿no? Cada mañana el Señor me espabila el oído. Y aquí estoy yo como uno que se está iniciando, como uno que no sabe nada, dejándome enseñar. Esto es muy importante, esa es la humildad, ese es el no poder que decía la canción, que tenemos que llevar en el corazón, para que entonces, siendo así personas despojadas de nosotros mismos, el Señor pueda sembrar en nuestro corazón pues el ardor de la misión, el ardor apostólico, y también al mismo tiempo nos ilumine de cómo hemos de llevar adelante esta misión. Muchas gracias a todos, seguiremos viendo en estos días porque aquí estaré. También yo aprovechando, y os digo además, lo digo con sinceridad, aprovechando como un discípulo, aprendiendo también y dejándome también iluminar e interpelar por el Señor. Buenas jornadas a todos.